Hola, el día de hoy te quiero contar un relato, un breve relato, el cual nos servirá para comprender cosas que platicaremos en el futuro, que conoceremos en el futuro. En este relato, mayormente te platicaré del capítulo, de un capítulo en la vida de una mujer. Este capítulo gira en torno a los momentos de cuando esta mujer era una mujer muy jovencita, casi una niña. Para conseguir una visión amplia, con perspectiva amplia de las cosas, de la historia, asimismo como para tener una mirada imparcial de la historia. Llamaremos a esta mujer Sofían. Sofían, desde que era muy chiquita, desde sus primeros años de existencia en este planeta, llegó siendo una niña muy diferente. Al menos ella se sentía diferente. Poseía rasgos, características muy diferentes a las de su entorno, a las de su medio inmediato. Por lo tanto, ella se sentía diferente. Así como ella era una niña que se sentía diferente, del mismo modo la gente diferente la veía, la percibía. Y por lo tanto ella tenía una vida, pues, en su mundo interior muy diferente. Sofían era una personita que, dentro de las características que ella tenía, ella solía generalmente sentirse sola. Pero esta soledad de la que hablo no habla propia y directamente de una soledad de falta de personas, no es una soledad que directamente hable de ausencia de gente alrededor de uno. No, es una soledad en la cual uno podría tener gente cerca de uno o podría no tener gente cerca de uno, eso es indistinto. Y sin embargo, la persona se siente sola. La persona se siente aislada, incomprendida, a veces juzgada, a veces rechazada, no deseada, no querida. Sin fin de calificativos más podría yo usar para describir esta clase de soledad, pero considero que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por circunstancias de una soledad interior similar a las características que aquí describo, por lo tanto pienso que conocemos bien de qué clase de soledad estoy hablando. Pues bueno, Sofían en general así pasó su infancia, así pasó
todos aquellos años de juventud muy, muy inicial, una juventud muy, muy temprana. Así, de este modo, ella lo vivía y así es la forma en la que ella estaba ocupando un lugar en este planeta, en soledad. En el futuro, en algún momento, contaré más detalles de la historia de Sofía, la cual es una persona que ha decidido prestar su ejemplo para ayudar a que las personas entiendan ciertas cosas. Pero hoy me interesa concretamente hablar de este capítulo de la vida de Sofía cuando era muy, muy jovencita. En estos momentos que platico, que iniciaré a contar de la vida de Sofía cuando ella era muy jovencita, ella estaba atravesando particulares circunstancias de su vida. En aquel momento atravesaba circunstancias duras, difíciles para ella, cambios muy radicales y pues estos cambios sucedían muchísimo más rápido de lo que ella podía gestionarlos, manejarlos y entenderlos. Cambios que literalmente estaban cambiando su vida por completo. La vida que ella conocía. La estaban cambiando por completo estos sucesos. Era un periodo duro. La vida de Sofía nunca fue en realidad una vida muy fácil. Al menos no en su mundo interior. Nunca lo fue. Pero en estos momentos determinados que platico, que le estaban ocurriendo cosas a Sofía que ella consideraba duras, difíciles, particularmente duras y difíciles. Sofía se sentía triste, se sentía sin amor propio. Por las mañanas se levantaba y se veía a sí misma en el espejo y no se reconocía a sí misma. No entendía lo que le estaba ocurriendo. Su suelo sobre el cual ella estaba parada lo percibía totalmente inestable. Se sentía como uno se puede imaginar que una persona se podría sentir en esa clase de escenarios, de situaciones. Y como de costumbre se sentía sola. Entonces ya tenemos un escenario de una mujer muy jovencita en el cual ella se siente sola, muy triste, se siente pues quizás algo aislada. Un escenario en el que esta mujer se sentía sin amor en general. No se sentía amada y por supuesto tampoco sentía amor propio. Bueno, pues un día Sofía comienza a lentamente dejar de comer. Sofía simplemente comenzó a tener conductas que reflejaban el estado emocional
por el cual ella transitaba. Entonces, Sofian deja de comer, de consumir alimentos. Prácticamente no consumía comida. Hasta que esto fue avanzando y llegó a un momento en el que prácticamente Sofía ya no comía. La situación exterior que Sofía estaba viviendo estaba totalmente respondiendo a una situación emocional interior. Sofía estaba proyectando totalmente en su realidad material aquella situación, pues, de no una muy elevada vibración, ¿verdad? Interior que ella tenía en ese momento. Todo eso lo estaba proyectando, manifestando en el exterior. Nos podemos imaginar qué es todo lo que comienza a suceder en la vida, en la mente, en el cuerpo de una persona que se siente de estas maneras y que está, entre comillas, viviendo una vida sin alimento, sin consumir comida. Pienso que no es muy difícil de imaginar que una persona que está viviendo de este modo comienza a atravesar un entrecomillado infierno en vida. El cuerpo, la mente, las emociones, todo el proceso biológico, el funcionamiento biológico del cuerpo de Sophie-Anne llegó al punto de tener un desempeño terrible, un funcionamiento muy, muy lamentable. Y tal era la situación que, pues bueno, Sofía se puso a sí misma en un riesgo de muerte inminente física en cualquier momento. Ella ya vivía su día con día, su día a día de esta manera. Una persona con esa clase de estados emocionales, esa clase de estados físicos, donde está viva en la vida, pues es prácticamente una cuestión que se podría interpretar por gracia divina, porque ¿cómo una persona va a estar viva de esta manera? Es que una persona que está atravesando una situación así, viviendo de ese modo, pues en cualquier momento podría dejar de ocupar lugar físico en esta tierra. Según la ciencia, en aquel momento, dijo que Sophie-Anne estaba tan mal que el funcionamiento de su cuerpo, de su organismo, estaba tan deteriorado, tan mal funcionando, que por dentro es como si ella, era como si ella tuviera alrededor de 70 años de edad, pero no alrededor de 70 años de edad
de una persona sana de 70 años de edad, sino 70 y tantos años de edad, sino ella, su cuerpo, su organismo funcionaba por dentro como el cuerpo y el organismo de una persona de 70 y tantos años de edad, pero enferma, alguien que está muy enfermo. Entonces, la ciencia así le decía que es como ella estaba. También la ciencia en aquel momento le dijo a Sofian y a su entorno que ella necesitaba una diversidad de tratamientos obligatorios para poder tener acceso a la posibilidad de salvarse a sí misma de esta situación. Porque la ciencia de aquel momento creía, al menos eso se conocía en ese momento, que la voluntad de una persona para salir adelante de una situación grave es o era totalmente insuficiente. Sofian se negaba a muchos de los procesos y tratamientos que la ciencia determinaba como obligatorios para curarse, para sanarse, para salvarse. Sofian los rechazaba. Y la ciencia de aquel momento le decía que no podía salvarse a sí misma de esa clase de situación. Nada más con su voluntad, que no lo podía conseguir, que con voluntad era insuficiente, que se tenía que hacer uso sí o sí forzoso de los tratamientos que, que la ciencia como autoridad, valga la redundancia científica, pues determinaba como forzosos. Sofian siempre fue muy diferente. En esta situación, en este contexto también lo era. Porque ella quería estar bien. Ella en algún momento logró captar la situación y reconocerla como una situación, pues, muy incorrecta, la que ella estaba viviendo. Así que ella quería ponerse bien. Pero ella consideraba que las alternativas que comúnmente, socialmente, científicamente se le dan o se le daban a, a las personas en un mal estado, muchas veces quizás podían no ser las mejores alternativas, ni las mejores formas. Sofian sabía bien que todas las personas son diferentes y que como todas las personas son diferentes, todas deberían de tener un trato diferente, especial, una atención especializada, no generalizada. Entonces, ella sabía y sentía que para resolver su situación, ella precisaba de una serie de procesos específicos para ella. Lo sentía mucho ella así en su corazón.
Ella quería estar bien, realmente lo quería, pero alrededor no había muy buena ayuda, poca información que ella sintiera de valor había alrededor para apoyar a una persona en esta clase de situaciones. Y era una persona que quería estar bien, quería salir adelante, pero es que simplemente ella volteaba hacia todas partes y no veía por dónde, no veía por dónde. Ella poco a poco, viendo la situación como estaba, comenzó buscar, a investigar mucho, a explorar mucho, por aquí, por allá, diferentes áreas. ¿Cómo es que una persona podía salir de una situación en la que ella estaba a todos niveles, físico, mental, emocional? Entonces, ella se dijo a sí misma, yo voy a estar bien. Ella se dijo a sí misma esto. Ella creyó fuertemente en su interior que con su voluntad ella iba a conseguir ponerse bien. No importaba que las estadísticas dijeran otras cosas. Ella decidió que iba a lograr ponerse bien. No importaba que su situación fuera lo que por muchos podría considerarse o verse como deplorable, siendo una mujer muy, muy jovencita, que en algún momento no podía, o no pudo, más bien, en algún momento no pudo ni siquiera lograr ser capaz de subir unas escaleras para acceder a una planta alta de su propia casa. Estaba tan débil que en algún punto no pudo conseguir un día ni hacer eso. Si nos damos cuenta, estamos notando como una persona que era muy joven comenzó a crear en el exterior una situación realmente como si fuera ya una persona pues bastante, mucho más mayor de lo que era. Una persona de lo que usualmente, socialmente se le conoce como de una situación de vida de tercera edad enferma. Pues sí, ella como mucho tiempo estuvo en una situación emocional oscurecida, pues ya es bien sabido que la materia alcanza a lo que está sucediendo a nivel energético. Simplemente todos los elementos se van creando alrededor de una situación interior, hasta llegar al punto de que se materialice una realidad tal. Pero Sofía dijo, yo voy a estar bien.
Un día, en algún momento, alrededor de vivir toda esta situación tan dramática, ni siquiera ella supo muy bien en qué momento, pero algo ocurrió. Y ella decidió sacarse a sí misma adelante de esa situación, creyendo en que sus creencias de poder sacar a una persona adelante de una situación difícil, muy dura y oscura, a través de a través de hacer uso de su mayor fuerza de voluntad, sí era posible. Entonces ella decidió creer en sus creencias, creer en sí misma. Mucho, mucho es lo que a partir de este momento que Sofía toma esta postura, a ella le ocurre. Las cosas no se ponen después de estar en una situación tan extrema. No se ponen bien luminosas de buenas a primeras. Mucho, muchísimo. Es lo que Sofía tuvo que atravesar antes de que todo ese capítulo de obscuridad de su vida acabara. Lo importante es que Sofía se recuperó espléndida y maravillosamente. Mas, por supuesto, no lo hizo sin un gran esmero de su parte, una ardua labor de su parte. Naturalmente tuvo muchas subidas, muchas bajadas, momentos en los que parecía que nunca iba a lograr volver a ser una persona normal en muchas cosas, a recuperar un funcionamiento normal biológico en muchas cosas, a adquirir un estado del ser o del yo armónico. Muchas veces parecía que para ella esa realidad no iba a ser posible, pero ella se mantuvo lineal, buscando siempre las formas de ayudarse a sí misma. Aunque mucho trastabilleo hubo, porque pues la vida de Sofía siempre fue una vida en la que, como lo que parecía que ella estaba destinada a vivir, era aprender las cosas por su propia cuenta, pues las situaciones difíciles de su vida, ella las tuvo que ir solucionando a través de, pues, su esmero. A veces un doloroso esmero. Momentos oscuros, momentos más luminosos. Fueron los años que ella estuvo atravesando posteriores a raíz de toda esta situación. Hubo pues mucha alteración en esos años, esa es una realidad, porque como decía, nadie sale de una situación adelante tan dura, directa hacia la luz de buenas a primeras. Es que es todo un transitar por diferentes escalones variopintos, con caracteres, con esencias bastante
diferentes, bastante diferentes el uno del otro. Con todo y todo lo ocurrido, pues bueno, Sofía logró recuperarse por completo, en toda área, en toda forma, en todo sentido. Por supuesto, también su salud, sorprendentemente, logró recuperar su salud. Y se transformó ella por completo. Una persona completamente nueva y diferente de esta situación tan oscura, tan difícil o dramática. Es lo que salió de Sofía. A veces las personas tienen que atravesar por lugares, pues, no muy bonitos, no muy, entre comillas, correctos. Pero a veces, y solo a veces para algunos tipos de personas, es algo preciso para poder formarse, desarrollarse, para poder adquirir un profundo aprendizaje, un criterio mayor, mucho más hondo de lo que en situaciones comunes y normales de vida o usuales de vida uno podría aprender. A veces muchas personas, así está escrita ya, previamente escrita, su forma en la que van a poder adquirir su conocimiento, su experiencia de las cosas. Yo quería platicar esta historia, un poquito de la historia, de aquellos momentos de la vida de Sofía, porque me parece una excelente oportunidad de apreciar cómo la realidad interior de una persona, el mundo interior de una persona termina siempre creando que su mundo exterior sea de una determinada manera. Como una realidad interior puede hacer que se puede volcar por completo hacia otro sentido, hacia otra dirección, la realidad exterior, la realidad palpable, material. En este caso, quizás no muy positivo, en su momento aparentemente no muy positivo. El mostrar cómo una persona muy jovencita terminó en aquellos días por vivir una vida como si fuera una persona muy, muy, muy mayor. Una persona mayor enferma. Y no solo en un sentido físico, estoy hablando de que ella, o sea, tenía una situación emocional en la que ella se sentía como muerta en vida.
antes de desarrollar toda esta circunstancia negativa de vida. Ella se sentía muerta en vida. Entonces, lo que ella creó en su realidad exterior fue, pues, realidades que no la acercaran mucho a la vida. Afortunadamente, ella logró despertar. Afortunadamente, ella logró despertar y hacer de toda su situación personal una gran transformación. Convertirse a sí misma en una persona por completo diferente de la de aquellos días. Logró hacer una reinvención total de sí misma porque se convirtió en una mujer. La pequeña Sofía se convirtió en una mujer bastante sana, alineada, armónica y llena de un amor propio impresionante y de felicidad, de alegría, de frescura, de vitalidad. Por supuesto, no sucedió esto de buenas a primeras, ya lo he comentado. Fue un proceso, una larga preparación, pero se consigue, se logra. Es algo que yo lo he visto. Y no solo lo he visto en este ejemplo, lo he visto en otro tipo de personas. He conocido de una u otra manera. He visto de una u otra manera. Gente crear de su realidad interior a través del ejercicio de su voluntad y de su mayor fuerza de voluntad. Crear realidades maravillosas, realidades que se alineen por completo con estados mentales, estados emocionales del ser. He visto personas reinventarse por completo, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, bajo los peores pronósticos. Aun cuando nadie alrededor les echa porras, por así decirlo, aun cuando nadie les está dando aliento. O a veces cuentan con muy poco apoyo. Conocí una vez una mujer de 70 y tantos años de edad que nunca había sido capaz de trabajar en su vida, de generar dinero, ella por sí misma, para sí misma, porque no se creía capaz. Comenzar a los 70 y tantos años de edad a trabajar por primera vez en su vida, a generar dinero. Lo he visto cuando durante toda su vida vivió de la ayuda que alguien le quisiera dar, la ayuda que sus familiares, sus cercanos le quisieran dar durante toda su vida. Esa mujer sentirse una persona incapaz y de repente creer
que ella es capaz y que por su fuerza de voluntad es capaz de crear economía teniendo 70 y tantos años de edad. Es un ejemplo de alguien que yo he visto hacer eso. De esa manera, esa mujer creó en el exterior la realidad que ella en algún momento aceptó como posible. O sea, una situación que ella primero a nivel interior, a nivel mental, emocional, se dijo a sí misma por alguna circunstancia de su vida: yo creo que puedo cambiar, yo creo que las cosas pueden ser diferentes, puede ser posible. Entonces esta mujer, de repente, cuando nadie lo creería, a los 70 y tantos años de edad, convertirse por primera vez en una persona generadora de economía, me parece a mí algo maravilloso. Así, ejemplo de proyectar en el exterior algo que crea uno primero en su interior a través de su voluntad. También conocí un hombre, 60 y tantos años de edad, si no mal recuerdo, que durante toda su vida tuvo un alcoholismo muy fuerte, un alcoholismo muy aferrado a su persona. Y a los 60 y tantos años de edad, abandonar ese hábito, ese alcoholismo, cuando se cree que una persona de la entrecomillada tercera edad, de la entrecomillada vejez, por así mal llamarla, porque así es como la gente lamentablemente lo conoce. No porque yo lo piense así, sino para que se entienda el término que la sociedad usa. Alguna parte de la sociedad usa. Algunas partes. He visto a ese hombre a los 60 y tantos años de edad dejar un hábito de toda una vida de alcoholismo. Y convertirse en una persona, en un hombre sobrio. Siendo que nadie daría por esa persona una oportunidad, ¿no? Bueno, por mera fuerza de voluntad, este hombre lo consigue y se convierte en una persona sobria. He visto a un niño ser tan maduro, tan pensante, tan lúcido para su edad, sorprendentemente para su edad, que sea capaz de aportar ideas, planes, propuestas sorprendentes para una familia y hacer contribuciones aún siendo muy jovencito. Ese niño después convertirse en un jovencito, hacer contribuciones de gran valor para una familia, las cuales saquen a toda la familia adelante, solo por el hecho de tener un carácter, un temperamento, una inteligencia, como si fuera una persona con décadas y décadas y décadas de experiencia detrás. Lo he visto. Entonces, a través de esa madurez de alma, de esa madurez de espíritu, de esa integridad de ser interior, en el interior de tan solo un jovencito, crear a través de eso y por eso
una realidad de vida muchísimo mejor para toda una familia, sacar adelante toda una familia. He conocido de algún u otro modo ejemplos. Un hombre de alrededor de 40 años de edad, entre comillas, abandonar su carrera muy formal, muy seria, muy establecida, la cual ofrece estatus, prestigio, reconocimiento, aplauso. Abandonar, entre comillas, su carrera para iniciar una situación laboral, un emprendimiento laboral totalmente diferente en el cual su ser despunte es hacia áreas por completamente diferentes de las que la anterior carrera, el anterior trabajo ofrecía, y transformar así ese hombre su vida por completo y la de muchísima gente a la que él pudiera de algún modo tocar sus vidas. Pero ¿quién creería que un hombre de alrededor de 40 años, con familia a cargo, podría hacer algo así? ¿Quién pensaría que sería correcto abandonar una carrera que ofrece prestigio, aplauso, reconocimiento, estatus, economía sólida, para embarcarse en una situación de vida desconocida que pudiera parecer muy azarosa, muy arriesgada, que inclusive no habrá faltado quien le habrá tachado de soñador? Y aún así, con todo esto, este hombre crear un futuro maravilloso, un futuro por completo, nuevo, maravilloso, para él y para muchas personas alrededor del mundo. Conocí, tuve el privilegio de conocer a un hombre, otro hombre, alrededor de 70 y tantos años de edad, hacer ejercicios y movimientos de yoga que yo, yo cuando era muy jovencita, ni soñando podría en esos días haber hecho. Era impresionante. Pero ese hombre era un hombre que se sabía, se sentía totalmente joven por dentro. Así que su realidad exterior alcanzaba a su mundo interior. Su realidad exterior solo era una proyección de lo que él por dentro sabía que era. Este hombre que platico, del cual hablo, a mí me trataba cuando yo era muy chica, de tú a tú, de igual a igual. Nunca con un trato despectivo por mi en ese entonces muy temprana edad. No, fue de hecho una persona con la que establecí una relación muy bonita de amistad.
He visto a una mujer mayor, 60 y tantos años de edad, si no mal recuerdo, decir un día de buenas a primeras que quiere aprender a conducir un coche, un vehículo, cuando nunca en toda su vida había tomado un volante. No, no sabía conducir jamás, ni una clase siquiera detrás. Y de buenas a primeras decidir que ya no quería depender de que los demás la llevaran a un lugar, de si los demás tenían tiempo o ganas de llevarla a algún lugar que ella necesitaba ir. Entonces, esta mujer de 60 y tantos años de edad, de repente decidir, voy a aprender a manejar y lograrlo y obtener su licencia de conducir a los 60 y tantos años de edad. Por primera vez en su vida y por supuesto, déjenme platicar que fui testigo de cómo esta mujer cambió su vida. Es que me estremece la piel en este preciso momento de contarlo. 60 y tantos años de edad. Cambiar una vida, una situación, una realidad de vida por completo. Crear para sí misma una situación de vida de independencia, de fortaleza, de autosuficiencia, de libertad. Me parece algo totalmente digno de rendir honor, tributo. No sé qué palabra gusten usar. ¿Qué palabra usarías tú que me estás oyendo para una situación así en la que una persona se quita de la cabeza la idea de que no puede hacer algo porque es, entre comillas, vieja? O, o que no puede hacer algo porque es muy difícil, porque nunca lo ha hecho, porque nunca lo ha practicado en su vida, porque no tiene ni idea de cómo hacerlo. Porque esa persona venía de una época, eso ya tiene mucho tiempo. Esa persona venía de una época en la que las máquinas no eran para ella algo tan común. Y subirse, treparse encima de un vehículo, a aprender a conducirlo. Simplemente para ella parecería a cualquiera de gente de aquel momento algo irreal. Pero yo lo vi, como aquella mujer se transformó a sí misma y por eso transformó su vida, su realidad, a través de la fuerza de voluntad. De que si la mente, el cerebro propio o de los demás le están diciendo no puedes, es ridículo, ponte a hacer otra cosa, por favor, algo que va más de acuerdo a tu situación de vida, de edad. Esa mujer no escuchó nada de eso y obedeció a su fuerza de voluntad, a su autoconvencimiento de que se puede lograr algo y cambiar así una realidad de vida por completo y lograrlo. Dios mío, es que por lo menos para mí merece una reverencia. Desde mi punto de vista merece una reverencia total. He visto gente de 80 y tantos años de edad tener fuerza, agilidad, física, vitalidad, que a veces en muchos jovencitos, muy jovencitos, pienso que les vendría muy bien desarrollar. He visto gente igual,
de entre 60 y tantos años de edad, otros de 80 y tantos años de edad. Aprender a tocar instrumentos musicales de un alto nivel de dificultad. De un alto nivel de dificultad. Cuando en la formación musical profesional es bien sabido, al menos en su propio mundo interior de los formadores musicales profesionales, que para aprender a tocar ciertos instrumentos de un modo muy correcto, muy perfecto, dicen ellos que esas cosas solo se hacen siendo muy joven, muy jóvenes. Pero yo he visto gente de edades de lo que terrenalmente se podría considerar muy avanzadas aprender a tocar instrumentos de alta dificultad con una facilidad y un nivel de compromiso y un nivel de emotividad que vendría muy bien para muchos a tomar como ejemplo. Uno crea en el exterior. Todo aquello que uno ha laborado, arduamente elaborado y esmeradose, con entrega, con alma, a todos niveles, físico, mental, energético, emocional, a todos niveles, todos en realidad, juntos, en conjunto. Cuando uno ha hecho eso, uno termina creando en el exterior aquella situación que a todos estos niveles uno trabajó en el interior. Si uno, por dentro, estuvo trabajando, laborando, físicamente, mentalmente, biológicamente, emocionalmente, espiritualmente, energéticamente, una situación. Si por dentro uno a todos estos niveles estuvo elaborando una situación, en algún momento sí o sí, esa situación se proyecta fuera, se materializa. Es algo que yo he visto, he comprobado, totalmente real, es totalmente real. Pero nada es de la noche a la mañana, lleva un proceso. Y así son los procesos de reinvención. La reinvención es algo que se obtiene cuando realmente uno quiere alcanzar una reinvención total, completa. La reinvención es algo que se obtiene uno laborando no un área, no otra área, no dos, no tres áreas de su persona. La reinvención es algo que se obtiene elaborando uno todas las áreas de uno mismo en conjunto y simultáneamente. Física, mental, biológica, energética, espiritual, emocional. Todo simultáneamente y en conjunto, metiéndolo adentro de una esfera como unidad, laborándolo todo así simultáneamente, con entrega, con pasión, con ilusión y con confianza durante un tiempo. En algún momento eso se crea en una realidad, transforma la realidad, crea una material, palpable, tangible realidad, es un hecho.
No es del día a la mañana, no es de buenas a primeras, pero se logra. Es importante para mí que tú que me estás oyendo sepas que es algo que sí se consigue. Ahora, nada es inmediato. Se consigue con confianza y con labor, con esmero, con entrega, con dedicación constantes durante un tiempo. Pero tras un tiempo de hacerlo, es algo que se obtiene. El tiempo para cada quien es diferente, pero se obtiene, se consigue, se logra. La reinvención personal es algo que puede suceder para todo aquel que lo quiere, lo decide y tiene así la fuerza de voluntad. En cualquier momento de la vida, bajo cualquier circunstancia de la vida, a cualquier edad de la vida. La reinvención personal no tiene un momento perfecto, no tiene una edad idónea. La reinvención personal, esa situación que queremos alcanzar utópica, sí es posible. Utópica por así llamarla, ¿verdad? Pero usa la palabra que mejor tú consideres para describir una realidad ideal. Sí, sí se puede. Yo lo he visto. Y como lo he visto, próximamente, en la segunda parte de este tema que, que hoy abro, los nuevos jóvenes. En la segunda parte de este tema o parte B, te voy a hacer una propuesta de mi corazón, de mi alma, de lo que yo creo como totalmente posible y que he comprobado como totalmente real. Por lo mientras, en lo que llegamos a esa segunda parte del tema de los nuevos jóvenes. Te invito a que te quedes reflexionando, a que abras tu corazón y te permitas considerar que la reinvención personal en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, a cualquier edad, es algo totalmente posible. Y que la realidad que uno vive en cualquier momento se puede corregir cuando uno decida con fuerza de voluntad que uno la va a corregir, que uno la va a rectificar. En cualquier momento es posible y en cualquier momento vale muchísimo la pena. No hay un momento en el cual ya no valga la pena. Todos los momentos, todo el momento, es uno en unidad. Todo sucede al mismo tiempo. Todo es real en el momento que uno quiere que sea real, pero es cuestión de que uno lo labore, de que uno lo decida con fuerza de voluntad. Y la realidad material va a alcanzar a esa realidad interior, la va a alcanzar. Solo es cuestión de que uno lo decida, laborar. Eso es todo. En algún momento va a pasar. Sí va a pasar. Es un hecho.
Permítete que este mensaje, desde lo hondo de mi alma, si gustas, si así vibra contigo, se quede resonando en tu ser. Gracias.